En este ejemplo nos dicen que se está paseando un perro y se le lanza un palo a una distancia de 20 pies para que lo recoja. El perro corre, coge el palo y regresa con él. Al regresar, después de coger el palo, recorre 15 pies. Entonces, al recorrer esos 15 pies, se para, suelta el palo y se pone a morderlo. Entonces nos preguntan cuál es la distancia total que recorre el perro. También nos preguntan cuál es el desplazamiento neto. Y por último, nos preguntan que demostremos que el desplazamiento neto es la suma de los desplazamientos secuenciales realizados por el perro. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Estamos nosotros. Y bueno, pues nada, lanzamos el palo una distancia de 20 pies. Es decir, de aquí hasta aquí habría 20 pies. Este sería el eje de las X, es un movimiento en una sola dimensión. Y entonces el perro, bueno, pues digamos que está por aquí el perro, ¿vale? Pues el perro entonces primero parte de aquí, de la posición inicial, x0, que son 0 pies, y va hasta aquí, hasta la posición final, que sería x2, perdón, x1, igual a 20 pies. Pero después de coger el palo, el perro regresa y recorre una distancia de 15 pies. Entonces, más o menos se para por aquí. X2 sería 15 pies. Perdón, 5 pies. Claro, si recorre 15 pies hacia acá, entonces ¿dónde se para? Bueno, pues estaba en el punto 20 y se va hacia la izquierda 15 pies, entonces acaba en el punto X2 igual a 5 pies. Bueno, pues un poquito el esquema del ejercicio sería este. Entonces, en el apartado A nos piden primero el desplazamiento, no, la distancia total recorrida. Bueno, la distancia total recorrida pues serán los 20 pies que recorre hacia el palo más los 15 pies que recorre en el regreso. Entonces simplemente serían 20 pies más 15 pies. Y esto sería igual a 35 pies. Vale, vamos con el apartado B. Y ahora nos preguntan por el desplazamiento. Fijaros que el desplazamiento se representa de esta forma y es una magnitud vectorial, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como es un movimiento en una sola dimensión, pues el vector solamente tiene una componente y lo podemos tratar como si fuera un escalar. Bueno, pues el desplazamiento neto, como ya decía, es el delta de x, se lee de esta forma y es el incremento de x. Y es simplemente la posición final, x2, menos la posición inicial, x0. El movimiento acaba en x2 y empieza en x0. Y bueno, por tanto, estos serán 5 pies menos 0 pies. Y esto es igual a 5 pies. Vale, y ahora en el apartado C nos piden demostrar que de la suma de los desplazamientos, de los dos desplazamientos, es decir, el primer desplazamiento que va hacia acá y después el segundo desplazamiento que va hacia aquí, pues si le sumamos nos da el desplazamiento neto. Es igual al desplazamiento neto. Entonces, bueno, vamos a representar por delta de x y en el superíndice 1 al primer desplazamiento. Y esto, en el primer desplazamiento, pues el perro va hasta el palo, ¿no? Entonces la posición final sería x1, serían 20 pies, y la posición inicial es x0. Entonces, bueno, esto sería 20 pies menos 0 pies, y eso sería igual a 20 pies. Y vamos a representar con delta de x2 el segundo desplazamiento. El segundo desplazamiento empieza en x1 y acaba en x2. Por tanto, la posición final es x2 y la posición inicial sería x1. Entonces tendría 5 pies menos 20 pies. Y esto es menos 15 pies. Por tanto, fijaros, si sumamos los dos desplazamientos, x1 más delta de x2, pues esto sería 20 pies menos 15 pies. Y esto es igual a 5 pies. Y por tanto, efectivamente, la suma de los dos desplazamientos que ha realizado el perro de manera secuencial, pues es igual al desplazamiento neto, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, con esto ya estaría hecho este ejemplo y nada, hasta luego.